Hola, de nuevo su amiga Betty Stangelini, directora de la Casa de Oración J-Hub en El Paso y en Ciudad Juárez, México. Y estamos esta mañana en su programa J-Hub Siempre en la Brecha. Y tengo ahora el honor de presentar a una querida amiga. Ella es una sierva del Señor. Ella es estudiante de teología y de consejería pastoral y también es ministro de sanidad que sirve aquí en los cuartos de sanidad de la Casa de Oración. Irma. Buenos días, el Señor les bendiga mucho en este hermoso día. Aquí estamos, dejemos que el Señor nos bendiga, tanto al pueblo como aquí esta sierva y este lugar, en el nombre de Jesús. Que así sea. Saludamos a Aarón de la Hoya. Aarón, gracias por el trabajo tan excelentísimo que haces tú y todo tu equipo de Tuluz Radio, haciendo posible que la palabra de Dios y mensajes para todas las edades y para todas las personas puedan llegar a sus hogares. Gracias, Aarón. Y esta mañana vamos a hablar de algo muy importante. No es nuevo para ninguno de nosotros, no es nuevo para usted, no es nuevo para nosotros. De hecho, va a sonar como que, eso ya lo sé. Pero sabe que yo le invito que agarre una pluma, agarre un papel, tenga su Biblia y anote algunas escrituras que vamos a dar. Porque como cristianos, oramos constantemente, ya sea que usted esté guerreando, esté en la brecha por sus propios hijos o por su esposo o por una situación familiar o en su iglesia. Cada uno de nosotros somos intercesores en una manera o en otra. Y sabe una cosa, es bueno porque el Señor hoy en día está intercediendo delante del Padre. El trabajo del Señor en el cielo, que ya es Rey, es Señor, ha sido declarado Rey de Reyes, Señor de señores, pero Él tiene un trabajo que aún hoy en día está haciendo y es de intercesión. Él está intercediendo delante del Padre. Así que las oraciones que usted y yo hacemos, la intercesión, la lucha, la guerra espiritual, sea por los hijos, sea por el esposo, sea por la familia, sea por la iglesia, sea por la ciudad, por la nación o las naciones del mundo, todo tiene una cosa en común. Estamos enganchados con el corazón del Padre en Cristo Jesús y juntamente con Cristo estamos guerreando, estamos intercediendo. Pero es muy importante que no hagamos esta intercesión o esta guerra al nivel humano, al plano natural. Y ahorita vamos a hablar, mi hermana Irma y yo, de esto, porque miren, muchas veces los cristianos, yo les he preguntado a diferente gente, ¿te pusiste la armadura de Dios? Y dicen, ¿qué es eso? Algunos me han dicho, no, o hace mucho que no lo hago. Y los que tenemos la costumbre de hacerlo todos los días, pues a veces dicen, oh no, se me olvidó. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted sale de su casa, ¿usted sale vestido o sale desnudo? Si hace frío, ¿sale en manga corta o se pone un abrigo? No podemos salir al mundo porque el mundo le pertenece a Satanás y la misma palabra dice que él es el Dios de este mundo. Si no nos ponemos la armadura, porque podemos estar muy abrigados con un buen abrigo o podemos estar muy bonito vestidos, creo que nadie sale desnudo, pero espiritualmente hablando salimos desnudos. Si no traemos la armadura, ¿cómo va a ir un guerrero a la guerra si no trae toda su vestimenta de soldado? Piense en los gladiadores del Antiguo Testamento, pero piense también hoy en día un soldado allá en Irán, en Irak, en donde esté, pues no vas a ir con vestido así normal, un pantalón de mezclilla, ¿verdad? Y una camisita toda así. Va bien armado, bien vestido, trae sus armas. Tenemos que salir preparados, hermano. Los tiempos no son fáciles. Y nuestro hermano, usted tenía Efesios 6. Efesios 5, tengo Efesios 2, del versículo 5 al 6. Es nada más para recordar cómo era nuestro estado antes de que el Señor viniera a nuestra vida, ¿verdad? Y dice en el capítulo 2 del libro de Efesios, el cual es muy importante en estos tiempos, Betty, porque todos, aún el que no conoce a Cristo, tiene una necesidad de orar por alguien más. Así es. Entonces, de tal manera, el pueblo de Dios, hemos sido instados por el Señor para que estemos orando por nosotros mismos, por nuestra permanencia aquí en la tierra y conocer el futuro. Entonces,
para cómo vivir cada día, pero especialmente el Señor nos dice que intercedamos unos por otros, y eso pues nos los habla, ¿verdad? En Efesios 6, 19 al 20, nos insta el Señor, y la palabra de Dios dice en el capítulo 2, nos habla de que hemos sido salvos por gracia para este trabajo que el Señor nos tiene. Y nos recuerda el apóstol Pablo acerca de su palabra, a través de su palabra, en el versículo 5, dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Así es. El versículo 6 nos dice, Betty, que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amo esa palabra y la tomo. Cuando la conocí dije, Señor, si cuando hablamos contigo y tu Espíritu Santo se empieza a mover en nosotros, yo creo que estamos ahí a un ladito. Y créamelo que en la comunión con el Señor, en la comunión de nuestro espíritu con Él, podemos sentirnos ahí al lado. Yo no quisiera nunca verme en otro lugar porque sabemos que los días son difíciles. Las armas de vuestra milicia no son carnales, necesitamos usar la oración, el tiempo, el saber que hemos sido redimidos de nuestros pecados y presentarnos al Padre. Así es. Quiero agregar un poquito, o más bien hacer un poquito de énfasis. Ya anotó la escritura, ¿verdad? Irma leyó Efesios 2, del 5 al 6. Amén. Y aquí hay algo muy importante que nos dice. El verbo está en pasado. El versículo 6 que leyó Irma, ¿lo quiere leer el 6, Irma, otra vez? Sí, cómo no, y dice que juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo dice en pasado, sí. Nos hizo sentar, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que está aquí la palabra diciéndonos es que nosotros ahorita, aquí, en la tierra, podemos sentarnos en lugares celestiales. De hecho, Él ya nos sentó. Amén. ¿Y cómo explicamos esto? Dice usted, no, yo estoy aquí en mi sala. ¿Cómo que estoy allá? ¿Quién sabe en dónde? Bueno, acuérdese, porque ya lo hablamos en uno de los programas anteriores, cuando hablamos del alma, cuerpo y espíritu, hablamos que el cuerpo es su cuerpo está ahorita aquí en la tierra, ahí en su sala o, no sé, manejando, donde esté usted. Amén. El alma la tiene usted dentro de su cuerpo. Esa alma es la mente, la voluntad y las emociones. Es el modo como interactuamos en este mundo físico. Pero hay otra cosa en nosotros que es el espíritu humano. Es el soplo de Dios, la esencia de la vida dada por Dios en nosotros. Cuando nosotros muramos, el espíritu humano regresa a Dios. Entonces, cuando el Señor dice que nos hizo sentar en lugares celestiales, no está hablando del cuerpo físico, ese está aquí en la tierra. Ese se va a acabar. Cuando muramos, sí, ¡chum!, se desaparece. El alma, ya sabemos que se va al cielo o al infierno. El espíritu humano está sentado en lugares celestiales. Entonces, cuando usted vaya a orar en las mañanas, cuando usted vaya a guerrear, se va a poner la armadura de Dios, que ahorita lo vamos a ver, pero se va a posicionar, diga conmigo, posicionar en lugares celestiales. Es decir, que usted le va a decir, Señor, yo pongo en el espíritu, yo me posiciono en lugares celestiales, porque dice la palabra que nos ha hecho sentar en lugares celestiales. ¿Y dónde estamos en esos lugares celestiales? A la derecha de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús, como lo dijo usted, Irma. Y Cristo, ¿dónde dice la Biblia que está ahorita, hoy en día, sentado a la derecha del Padre? Por lo tanto, cuando usted va a hacer una guerra y se pone la armadura y se posiciona, tiene que decirlo, se posiciona en lugares celestiales, usted está allá, su espíritu está allá en el tercer cielo, sentado a la derecha del Padre en Cristo Jesús, y su cuerpo está aquí. Así es. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver por qué tenemos que ponernos la armadura de Dios. ¿Qué nos dice, Irma, la palabra? Bueno, su palabra dice en el capítulo 6 de Efesios, especialmente del 11 al 18, dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades que tienen poder sobre la atmósfera, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nos aconseja, tomen la armadura de Dios toda, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es el consejo de Pablo en aquel tiempo, y ahora, en el presente, lo podemos hacer. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay un mandato que a mí me llega mucho a mi corazón en el 18, Betty. Y digo, Señor, aquí estoy, solamente enséñame y muéstrame que estás siempre conmigo, y enséñame a estar vestida y revestida de ti. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué les diría a las personas que nos escuchan respecto a la armadura? Es muy necesario. Sabemos que los días son difíciles. Siempre hemos dicho en el caminar en el Señor y Él con nosotros que el día es difícil, el día es corto, el día es presto para tantas cosas, pero ¿sabe qué? Lo seguimos creyendo que este día es difícil. Incluso vemos señales, vemos no solo señales, hay manifestaciones de todo sobre la atmósfera, sobre los hechos. Ha caído eso sobre muchos cuerpos en forma de enfermedad, de limitaciones. Entonces, ¿qué es? Levantemos nuestras armas, la oración, el ayuno, el rendirnos, el pedirle perdón al Señor por las dudas que tenemos, de cómo hemos escuchado su palabra o la hemos entendido, de las motivaciones que tenemos, cómo portarnos, cómo tomar la palabra, qué es lo que nos hace bien o cómo lo queremos. Estas cosas es necesario entregárselas al Señor y saber que hemos estado en un proceso y estamos en un proceso de que un día pronto necesitamos aprender a estar listas para el día del Señor conforme lo que Él tiene para nosotros. Estemos aquí o estemos con Él, tenemos promesas. Así es. Así es de que vestidos pues de toda armadura de Dios. Así es. Y cuando dice vestidos de toda armadura de Dios, es como usted, como dijimos, todos los días se viste, ¿verdad? No creo que ningún día, por mucho calor que haga, ande usted sin ropa, ni en su casa siquiera, menos en la calle. Entonces, vestidos, es decir, vamos todos los días, todos, ¿verdad? ¿Todos? Sí. Todos los días a ponernos la armadura de Dios. Fíjense que dice aquí lo que leyó nuestra hermana, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, no es contra los humanos. Aunque su suegra lo maltrate o le diga cosas, o su amigo o jefe en el trabajo, la lucha no es a nivel humano, no es contra carne y sangre, es decir, no es contra los humanos, es contra potestades y principados en lugares celestiales, regiones de maldad donde habitan los demonios. Acuérdese que usted y yo como cristianos hay un enemigo acérrimo que nos aborrece y va a tratar de destruirnos por todos los medios posibles. ¿Y a quién va a usar? A sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su madre, a su amiga más querida, a las personas que usted ama, a su jefe, a su pastor, aún al pastor, porque el pastor no lo va a hacer adrede, tal vez pase y no lo salude, el pastor no me saludó, y el diablo le dice, ya ves, no vales nada, tú eres nadie, ni te quieren, ¿qué estás haciendo aquí? Porque el diablo quiere que usted deje de ir a la iglesia, que se ofenda con su pastor, que se ofenda con sus hermanos, pero Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y los espíritus en las regiones de maldad. Entonces, por eso es muy necesario que usted no salga de su casa sin ponerse la armadura. Y lo vamos a hacer más fácil. Todo lo que leyó Irma es como Pablo lo describe, pero así es como más fácil, hasta los niños en la escuela dominical lo aprenden. Nos vamos a poner la armadura, dígalo conmigo. Si se puede parar, yo no me puedo parar ahorita por la cámara y el enfoque y todo eso, pero usted párese y diga, en el nombre de Jesús, me pongo la armadura de Dios, me pongo el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del celo, por propagar el evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada de dos filos, que es tu palabra. Y cuando usted dice eso, está vestido y le está diciendo, no al Señor, porque el Señor sabe que usted trae el casco de la salvación, el Señor sabe que el escudo es el escudo de la fe, sino usted le está diciendo al ámbito espiritual, y el ámbito espiritual sabe y ve
si usted se puso o no la armadura. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que nos dijo la hermana Irma es ya nos posicionamos en lugares celestiales, amén, ya nos pusimos la armadura, entonces ahora sí que... Bueno, nos cubrimos con la sangre preciosa, exacto, de Jesús. Sí. Y un poquito antes de eso, Betty, es bueno que declaremos esta palabra en nosotros mismos, que la creamos. Isaías 54:17. Amén. Por la relación que tenemos con Dios, Él lo va a hacer, Él lo hace cada día, de hecho, sí, porque estamos aquí, ¿verdad? Dice que ninguna arma forjada en contra de nosotros prevalecerá. Podemos condenar toda lengua que se levante en juicio en contra de nosotros en esa hora. Siento decir esto muy rapidito. Ahorita 100% de la gente, por una razón o por otra, aquí mismo en la ciudad, necesita ir a un hospital o necesita ir a un doctor. Una de las cosas que acecha a la persona es que no le parezca que el médico lo está atendiendo bien. Ame a los doctores, ámelos y ore por ellos. Y crea que a través del conocimiento que Dios les da y la fe que usted tiene en que va a ser sano, que aquello va a ser contestado por Dios, usted lo va a bendecir y de veras Dios lo va a usar. Y asimismo, el siguiente paso, nos cubrimos con la sangre de Cristo, clamamos la sangre de Jesús. Podemos orar en esta hora. Padre, vengo en el nombre de Jesús para clamar la sangre de Jesucristo sobre mi vida y sobre todo lo que me pertenece y todo lo que me hiciste mayordomo. Fíjese en lo que Dios le ha hecho mayordomo en su familia, en sus finanzas, en las clases que usted toma en cualquier escuela o para conocimiento, aún en la palabra de Dios, que le haga mayordomo. Clame la sangre de Jesús en los portales de su mente, en su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, en sus emociones y en su voluntad que usted tenga, que venga y tome la voluntad del Señor, tome toda su mente y ponga sus emociones en su lugar. Señor, en esta hora, como la sangre de Cristo, también la clamamos sobre nuestros hijos, sobre nietos, sobre los hijos de los nietos y sobre todo lo que nos has dado en esta vida. En el nombre de Jesús, amén. Usted dígale al Señor, sí, dónde quiere que cubra con su sangre preciosa cada mañana. Así es. Y espero que hayan notado esas escrituras. Vamos a repasar los pasos hasta ahorita, cómo los llevamos. Número 1, obviamente, como dijo nuestra hermana, usted sí va a pedir perdón antes que nada, antes de meterse a interceder, porque si usted no se arrepiente y no pide perdón y no amén, perdona, pues por mucho que ore, es pura palabrería, se va. El Señor no tiene usted acceso al trono de gracia. Entonces, lo que dijimos es, va a pedir perdón, se va a poner la armadura, Efesios 6, del 14, más o menos 14 y los versículos alrededor, se va a posicionar en lugares celestiales, amén, que es Efesios 2 del 5 al 6, se va a cubrir con la sangre de Cristo, luego va a declarar la palabra. Anotó la escritura que nos dio la hermana, Isaías 54:17, que ninguna arma forjada en contra nuestra va a prosperar, y ahí nulifica el poder del diablo. Así porque de cuenta es un escudo que el Señor pone, que ninguna arma, ¿verdad? Ninguna, así o alguna. Ninguna arma forjada en contra nuestra va a prosperar. Y me gustó mucho lo que dijo, hermana. Dice, usted puede cancelar esas palabras porque dice, condenaremos toda lengua que se levante en tu contra. Si te están atacando con la lengua, tú puedes cancelarlo porque la palabra lo dice, Isaías 54:17. Luego puede declarar otras escrituras. Vamos a leer Lucas, la hermana nos va a leer Lucas 10:19. Y también anótelo, si lo quiere leer en Lucas, 1 Juan 3:8, la segunda parte del versículo. ¿Qué dice Lucas 10:19, Irma? Nos dice que, he aquí que nos ha dado potestad el Señor de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Nada. Sabemos que de ahí nos explica muchas cosas el Señor. Ore, tenga comunión con Él, ante todo, sepa que es un hijo o una hija de Dios, que su mente ha sido renovada por la palabra y que vive en el Espíritu y que cree que el reino de Dios habita en usted, que Jesús es en usted y estará seguro. Así es. La siguiente palabra, repítase a usted y háblelo, y cualquier cosa, dígale, Señor, para esto apareció tu Hijo, para deshacer las obras del diablo. Pero usted está vestido y ante todo, si usted está sintiendo el llamado a interceder,
que sea esa vestimenta, que sea ese vestido completo que está en el armario de nuestro corazón y lo miramos con los ojos espirituales que ahí está, y que en esta mañana, habiéndonos desnudado espiritualmente delante del Padre, pongamos nuestra armadura, nuestra vestimenta, y que el Señor nos dirija. Y dice que nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza para cada día, porque el día trae su propio afán. Así es. Y la última escritura que leyó nuestra hermana, 1 Juan 3:8, la segunda parte, es lo que dijo, ¿verdad? Amén. Para esto apareció el Hijo de Dios. Apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Deshacer toda obra del maligno. Exacto, para destruir, deshacer las obras del diablo, las obras del maligno. Entonces, si usted tiene en su casa, Dios no lo quiera, pero si ocurriere, que hay un hijo en drogas, que hay un hijo que está confundido, que hay un hijo que quizás está en la cárcel, un esposo que no conoce a Cristo ni quiere, o la situación que sea, usted tiene que declararla. No, sí es orarlo, pero diga la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el diablo tiembla, el diablo no soporta la palabra de Dios, y cuando usted dice la palabra textualmente, tal como está en la Biblia, el diablo se hace para atrás. El diablo sabe que hay poder en la palabra que usted dice, porque no es su palabra. Si yo le digo, ay Señor, por favor, mira Señor, yo le estoy rogando al Padre, pero el diablo pues nomás está ahí viéndome a ver qué digo. Pero cuando usted dice la palabra, Señor, yo te pido, vamos a decir, por mi hijo que está lejos de ti, o mi hijo que está en adicciones, o la situación que sea, que está enfermo, que tiene cáncer, usted le suplica al Padre, pero luego declara la palabra, que en Isaías 53, que por sus llagas mi hijo es sanado. Por lo tanto, le digo a la enfermedad, vete de mi hijo. O sea, usted tiene que declarar la palabra. Ya hizo lo que tenía que hacer, ya está vestido, ya está revestido, ya tiene la armadura, ya está en lugares celestiales, ya se cubrió con la sangre de Cristo, todo lo que hablamos. Ahora es el tiempo de declarar la palabra. Entonces usted va a decirle al Señor, y el mundo espiritual alrededor de usted lo va a oír. Escucha. Por esta causa, 1 Juan 3:8, dice la palabra, por esta causa el Hijo de Dios fue manifestado para destruir las obras del diablo. Amén. Entonces va a decir, por lo tanto, yo declaro que las obras del diablo en mi hijo, toda adicción, toda maldad, todo temor o toda enfermedad es destruida, porque las obras del diablo es todo el mal que nos ocurre, son obras del diablo, que a veces nosotros le dimos permiso, nosotros mismos lo invitamos, pero usted va a decir la palabra, y decir la palabra tiene un poder increíble, ¿verdad? Así es. Y no tenga miedo, porque la otra escritura que leyó Irma dice que Él nos ha dado la autoridad. Así es. Y nada nos dañará. Entonces no tenga miedo de que, ay, no. En Lucas 10:19. ¿ves? Exacto. Dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Así es. Así es, entonces no tenga miedo. Si usted está ya bien con el Señor, armado, vestido, entonces no tenga miedo. Me gustó también la otra escritura que dijo, hermana, Isaías 54:17. Porque esto nos dice que, ¿la quiere otra vez decir? Bueno, la palabra de Dios nos dice que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Y tenemos la autoridad de condenar toda lengua que se levante en juicio en contra, porque esa es la herencia de los hijos de Jehová. Así es. Y sabe, no nada más en cuanto a lo malo. Mire, vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que diagnostican cáncer o una enfermedad X. Entonces, el médico, basado en los exámenes, le da el diagnóstico. Es un mal diagnóstico, pero es verdad. No estamos diciendo que no es verdad. Pero usted, por la palabra del Señor, usted va a decir, no hay al doctor decir, no, te reprendo, Satanás. No, pero usted en su oración personal, usted va a declarar en el mundo espiritual, ningún arma forjada en contra mía va a prosperar, ningún cáncer enviado en contra mía va a prosperar, ninguna adicción enviada en contra de mis hijos va a prosperar, ningún abandono en contra de mi esposo o mío, o de, ¿verdad?, la situación que esté enfrentando va a prosperar. Entonces usted va a usar esta palabra y la va a poder declarar en las circunstancias obviamente negativas, porque es el diablo el que manda eso, ya sea cáncer, enfermedad, COVID, a destrucción, divorcio, abandono, infidelidad.
usted va a decir ningún arma forjada en contra mía, porque esas son armas que Satanás usa. Va a usar a su esposo tal vez en una infidelidad para destruirla a usted, para destruir su matrimonio, para destruir sus hijos. Y ahí dice, y condenaré toda lengua que se levante en mi contra. Entonces, ¿cuál lengua se levante? Pues la lengua del diablo. Acuérdense que nosotros oímos muchas cosas que creemos que es nuestra propia mente, pero en realidad es el enemigo. Porque hay otra palabra que dice que el diablo, dice, los dardos incendiarios del maligno. O sea, el diablo, así como manda usted ¿cómo se llaman esos tiro al blanco? Dardos. Dardos. Así los manda el diablo, esos dardos, y caen en su mente. Oh, esto. Ay, ¿qué voy a hacer? Oh, mi esposo me va a abandonar. Oh, que si tengo cáncer. Que si me muero del COVID. Aunque le haya dado COVID. Si el Señor la va a llamar con COVID o sin COVID. Pero si usted se acoge al Señor, si ora con fe, hey, el Señor puede hacer muchas cosas. Así es. Y va a declarar la palabra. Que nos quedan pocos minutos, Irma. Antes de despedirnos, quisiera decirle cómo animar a nuestra audiencia que nos está escuchando. Amén. De lo que usted acaba de decir, Betty, es la coraza de justicia. Romanos dice que justificados pues por la fe. ¿Ok? Nuestra vida ha sido cambiada. La vida, como empezamos a leer en el capítulo 2 de Efesios, versículos 5 y 6, estábamos muertos, estábamos en esa condición. Cuando venimos a esto, a una nueva vida, esa coraza de justicia nos ayuda y nos dice, imagínense la coraza de metal, de bronce, de oro aún, pero la realidad es que tenemos un perdón de pecados y una vida renovada que día a día el Señor la renueva si nosotros buscamos y nos entregamos completamente a Él. Esos dardos van a venir y pegar en esa coraza de justicia que nos cubre los pensamientos, los que salen del corazón, las ideas. Si las presentamos al Señor cada mañana, nos cubre, estamos nuevos en esa mañana. Así de que ningún dardo va a llegar, y además dice que no va a prevalecer ninguna arma forjada. Mire si salió, porque ese es el trabajo de las tinieblas, enviarlos. Mire que se van a deshacer. Y tenemos la autoridad también. Que se deshagan, que se disuelva, que se deshabilite toda obra enviada, especialmente aquel que ha creído que esa armadura, que esa coraza de justicia, hemos sido justificados pues por la fe de que Jesús fue a la cruz, murió por nuestros pecados y los suyos por las rebeliones, fue puesto y fue levantado por el dunamis del Padre, fue levantado, resucitado, y Él está sentado a la diestra del Padre, y leíamos y creemos que Él nos sentó en los lugares celestiales. Por eso le recomiendo, guarde su caminar, guarde su vida, guarde su comunión con el Señor, porque es un deleite vivir y caminar. Viva en el Espíritu y vencerá. En el nombre precioso de Jesús le damos gracias al Señor en esta mañana. Así es. Vamos a orar ya para terminar. Cierre sus ojos. Si acaso usted no ha recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador, tiene que hacerlo en esta mañana. Bueno, no tiene, pero opte por hacerlo. Es bueno. Porque sin Cristo no vamos a llegar a ningún lado, no podemos hacer ninguna guerra espiritual, no podemos interceder eficazmente. Primero tiene que tener a Cristo en su corazón. Cierre sus ojos. Y si ya lo tiene, vamos a hacer un reconocimiento delante del mundo espiritual de que Cristo es nuestro único Señor y Salvador. Cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón y de mi vida. Yo te pido perdón por todos mis pecados y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Ven, Señor Jesús, entra a mi vida, pon mi vida en orden, restaura todo lo que tienes que restaurar, sáname todo lo que tienes que sanar, quita toda la basura que me estorba, y de ahora en adelante, sé tú y tu Santo Espíritu el que me dirija y guíe mis caminos. Dame hambre y sed de tu palabra. Te doy gracias, Señor. Tú eres mi Rey y mi vida es tuya.
Y mi en vida es Cristo tuya. Jesús. En Cristo Jesús. Y ahora vamos a orar que el Señor incremente nuestra fe en nuestro caminar con Cristo y dígale, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi caminar contigo y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me dé luz, sabiduría, discernimiento, que tú, Señor, me recuerdes cómo armarme antes de presentarme al trono de gracia y antes de hacer la batalla en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que el Señor les bendiga. Les pido que no se vayan porque tenemos después de esto un pequeño clip que se llama La Biblia lo dijo primero, la ciencia lo comprobó, y es un dato científico muy interesante. Así también, si usted quiere donar en este ministerio, si usted tiene una petición de oración, ve al final porque ahí viene el cómo mandarnos un email, un texto o cómo contactarnos para que nosotros oremos por usted o bien para usted sembrar en este ministerio. Que el Señor les bendiga, les amamos y nos vemos la siguiente semana. Amén, bendiciones.